estén al tanto. Y bueno, yo soy Camilo Rojas, coordinador de educación continua de la Universidad de La Sabana, y hemos estado en este ciclo de webinars hablando sobre nuestro diplomado en prevención de la violencia intrafamiliar y de género, y hemos tratado unos temas supremamente interesantes. Y el día de hoy ya es nuestro último webinar, que es sobre la gestión emocional en las relaciones familiares con la profe Aida Casadiego. Entonces, profe, te escuchamos y bueno, estaremos interactuando en esta noche versus partido, ¿no? Pero bueno, qué rico que estén acá. Mira, pues es que quiero resaltar que nos acompaña solo público femenino en esta noche. Tú eres el único hombre valiente, Camilo, que nos está acompañando en esta sesión. Ah, pero Eso parece. Llegó Jolier aquí, Ah, entonces ya bueno, somos bueno, dos. ya. Pues nada, me presento. Mi nombre es Aida Milena Casadiego. Soy profesora del Instituto de la Familia. Actualmente me desempeño como jefe de departamento de uno de los departamentos del instituto, que es el de Dinámica Interna de la Familia. Soy magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia. Tengo una maestría de la Universidad de Salamanca en evaluación psicológica clínica y forense y soy psicóloga de profesión. Entonces, en la noche de hoy, hemos querido también compartirles, como ustedes ya, algunos de ustedes saben, hemos venido compartiendo una serie de ciclos de webinar en esta semana, en donde queremos abordar un poco aquellos temas de una manera introductoria que nos convocan en nuestro diplomado de violencia, prevención de violencia en la familia y de género, ¿no? Y uno de estos temas que abordamos en el diplomado es precisamente la gestión emocional en las relaciones familiares. Y este tema, ¿por qué lo hemos abordado? Digamos que un gran diferencial que tiene nuestro diplomado es precisamente que no necesariamente debemos estar pasando por una situación de violencia para tomar este diplomado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos da herramientas desde muchísimos enfoques, pero sobre todo herramientas en donde podemos, digamos, como que eh, ayudar y acompañar a las familias a fortalecer y de alguna forma concentrar todos estos esfuerzos dándole herramientas preventivas para no llegar pues a tener situaciones de violencia. Entonces, digamos que una de estas cosas que hemos detectado, pues que la gran mayoría de situaciones que se presentan de manera problemática en las familias es precisamente el no tener una buena gestión emocional. Si nos vamos a hablar de ciertos autores, eh, tenemos a Daniel Goleman, que es pues el gran padre de la inteligencia emocional, que nos daba esos primeros pinos para hablar sobre cuáles eran como aquellos pasos para tener, digamos, como una inteligencia emocional, un reconocimiento de las propias emociones, un manejo de las emociones, una capacidad de ser empático y simpático con los demás. Y él ha sido como ese primer autor que ha venido trabajando sobre este aspecto. Pero pues a lo largo de la historia han venido otros autores a profundizar un poco lo que es la inteligencia emocional y hoy en día ya casi no se habla de inteligencia emocional, sino se habla de la gestión emocional. Porque claramente esta gestión emocional, cuando hablamos de la gestión emocional, estamos hablando también de esa capacidad que tenemos no solamente de reconocer, de hacer conciencia sobre esas emociones, sino de tener la capacidad de poder, digamos, em, no calificando las emociones como buenas o malas, transitar por ellas. Entonces, ¿cómo podríamos definir la gestión emocional en la familia? La podríamos definir como ese conjunto de habilidades y estrategias que nos ayudan, pues en primer lugar, a reconocer,
pero a la vez a comprender y manejar las emociones de una manera saludable. Porque a la larga, pues lo que buscamos con este entrenamiento es precisamente que seamos cada vez más conscientes de la forma en la que somos y cada vez más conscientes de lo que sentimos, ¿no? Identificando esas emociones, aceptándolas y moderando nuestra respuesta. Muchas veces, a lo largo de la experiencia clínica, yo me encontraba con muchas personas que me decían, esto se me sale de control, ¿no? Esta situación de ira, de tristeza, de desagrado, se me sale de control. Entonces, claro, en un trabajo psicológico podíamos dar herramientas, pues para, uno, identificarlas y dos, aprender a manejarlas. Pero miren que lo que usualmente nos encontramos es que esta dificultad en gestionar o transitar nuestras emociones está muy íntimamente relacionada a que pensamos en que ellas tienen el gobierno, ¿no es cierto? Y quiero empezar por hacer una gran diferencia, que es el ABC de la gestión emocional. Y lo primero es reconocer la naturaleza, tanto de las emociones como de los sentimientos. Entonces, ¿cómo podríamos definir una emoción? Una emoción, pues claramente es un impulso que nos mueve a la acción, ¿no es cierto? Es algo que aparece súbitamente y que no podemos controlar. Les voy a poner un ejemplo. Estamos aquí todos conversando, estamos 16 personas aquí conectados en este momento y empezamos a sentir que se nos está moviendo el piso. Empieza a temblar. Claramente es algo súbito que aparece y pues la reacción natural que podemos tener ante esta situación es una emoción de miedo, ¿verdad? Probablemente nos excusaremos, probablemente los que estamos cerca a un lugar donde podemos evacuar saldremos. Otras personas, si están en un piso muy alto, se quedarán en casa esperando a que pase. Y eso es una reacción, ¿no es cierto? Hay cinco emociones básicas bueno, cinco emociones básicas y una que casi nunca se menciona, pero que también es una emoción básica. En esas emociones tenemos la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado y la sexta emoción es la sorpresa, ¿no es cierto? Son seis emociones básicas y estas emociones básicas siempre van acompañadas de una respuesta, em, de una respuesta fisiológica que en algunos casos no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, hablamos de estas emociones básicas que son de estas reacciones físicas que van acompañando a las emociones, como puede ser la sudoración, el enrojecimiento, el que empieza a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, empezamos a sudar. Algunas personas ante las emociones nos ponemos muy pálidos o nos ponemos muy rojos o nos ruborizamos y casi siempre pues son reacciones involuntarias, ¿no es cierto? ¿Qué otra característica tienen nuestras emociones? Que son de una intensidad muy fuerte, pero de una muy corta duración. Entonces, cuando experimentamos estas emociones, digamos que casi siempre luego da paso al sentimiento, ¿no es cierto? Entonces los sentimientos, a diferencia de las emociones, tienen una intensidad mucho más baja, pero su duración en el tiempo es más prolongada. Entonces, cuando en la familia, ¿por qué es importante la gestión emocional? Porque es allí donde en muchas ocasiones se presentan situaciones que generan malestar, que nos hacen experimentar estas emociones y no sabemos cómo gestionarlas. Entonces, allí es donde nosotros, digamos que empezamos a enseñar, por ejemplo, a los niños desde la primera infancia a cómo gestionar estas emociones.
Entonces, quiero mencionarles rápidamente algunas herramientas que son muy importantes para esta gestión emocional en la familia. La primera, hablamos de la autoconciencia emocional. Esto ¿qué implica? Identificar las emociones y darles un nombre para entender cuándo suceden en las diferentes situaciones. Por ejemplo, en la primera infancia es muy común que nuestros hijos, como no saben identificar o poner nombre a esas emociones, tengan un malestar constante emocional. Entonces, por ejemplo, hacia los 2 años podemos ver que ellos, digamos, hacen las denominadas pataletas, ¿verdad? Y es porque ellos están empezando a hacer esa conciencia de esas propias emociones. Entonces, debemos ayudarlo a transitar su emoción. Entonces, por ejemplo, un niño de 2 años empieza a llorar porque tiene muchísimo cansancio, no sabe reconocer que esa emoción o ese sentimiento, esa sensación de cansancio le está produciendo un malestar, ¿no es cierto? Entonces, allí nosotros como adultos debemos ayudarle a transitar la emoción. Entonces, es ayudarle a reconocer, a ponerle un nombre a lo que le está sintiendo. Entonces, podemos, digamos, ponernos a la altura de nuestro hijo y decirle, hijo, sé que en este momento tú estás muy cansado y por eso estás llorando. Entonces, vamos a hacer toda la rutina, te vamos a empillamar, vamos a ir a la cama temprano, pero antes de eso vas a lavar tus dientes, vamos a leer un cuento y así vamos a ayudarle a él a que transite esa emoción. Muchas veces tenemos experiencias en donde se nos decía que las emociones eran malas sentirlas, ¿no? Entonces no debes llorar, no debes sentir rabia, no debes sentir desagrado o miedo o nos valoraban negativamente por sentir ciertas emociones, porque, ay, eso es una bobada, no tengas miedo, en la oscuridad no va a salir ningún monstruo. ¿No? En vez de validar esa emoción. Entonces, cuando hacemos autoconciencia o conciencia de esas emociones, le estamos ayudando a nuestros hijos o a los niños o a los jóvenes a que puedan, digamos, poner nombre a estas situaciones que les pueden estar generando malestar. También es importante enseñarles a que reconozcan cuáles son esas señales físicas que están experimentando, ¿no? Entonces, ayudarlo a reconocer cuando tiene rabia, que tiene esa sensación de incomodidad, o cuando está triste, pues la sensación de llorar. Y esto pues va a ayudar a que la persona transite con un mayor cuidado esas emociones. En algunos casos, pues algunos expertos nos dicen que es interesante poder llevar un diario emocional. Para nosotros los adultos también sería muy útil porque esto nos permite, digamos, identificar cuáles son aquellas situaciones que nos generan un malestar y poder anticipar ante situaciones semejantes y similares a lo que vivimos, una reacción más positiva. La segunda herramienta es la aceptación y la validación de las emociones. Entonces, cuando nosotros aceptamos nuestras propias emociones, eh, debemos saber que cuando aceptamos y validamos, no estamos calificando nuestras emociones como buenas o malas, sino que les damos un carácter neutro, ¿no es cierto? Las emociones no son buenas ni malas. Y esto es muy importante que como adultos le hagamos saber a nuestros hijos. Todas las emociones son válidas independientemente de la reacción que tengamos y tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito que tienen nuestras emociones? Anticiparnos frente a algún malestar que nos está produciendo alguna situación. Entonces, cuando nosotros validamos esas emociones, le ayudamos a las personas a comprender que todos los sentimientos son legítimos y que se tiene derecho a sentir, ¿no? Por ejemplo, antiguamente escuchábamos que se le decía a los niños,
No llores por eso porque los niños no lloran. Hoy en día, desde la gestión emocional, los autores y los expertos nos dicen que es muy importante que tanto niños como niñas expresen sus emociones. Llorar no es de débiles, llorar no es de personas frágiles, todo lo contrario, es de personas valientes que se animan a sentir y a expresar lo que sienten. Entonces, siempre debemos ayudarle a las personas a aceptar y a validar sus emociones. El tercer elemento que quisiera compartirles en esta noche es precisamente ya después de haber tenido esa autoconciencia, después de haber validado y aceptado las emociones, el autocontrol. Entonces, en este paso podemos ayudarle a las personas a nuestro alrededor a que tengan una respiración consciente, a que hagan algunos ejercicios de distancia emocional, a que puedan tener un tiempo de reflexión. ¿Por qué? Porque lo describe la literatura, que cuando nosotros no damos un adecuado manejo de nuestras emociones, pues ustedes saben que esto aumenta el cortisol en nuestro organismo y esto poco a poco va a lograr, digamos, como tener un efecto negativo tanto en nuestras relaciones como en nuestra salud física, pero sobre todo en nuestra salud emocional. Entonces es muy importante hacer ejercicios de respiración, em, hacer ejercicios de distanciamiento emocional, es decir, aprender a tomar distancia antes de reaccionar impulsivamente cuando suceda una situación que nos genera malestar y tiempo de reflexión. Y es que antes de tomar decisiones con respecto a nuestras emociones o a estas emociones intensas, tomemos un tiempo para pensar con calma, para reflexionar, para meditar, para hacer alguna actividad que nos dé un poco de relax y autocontrol emocional. Pues obviamente allí, pues también uno de los factores, el cuarto elemento que quisiera mencionarles es la inteligencia emocional. ¿Y cuáles son como algunas estrategias de la inteligencia emocional que aplica para que gestionemos las dificultades y los problemas en la familia? Uno, pues digamos de estos elementos de la inteligencia emocional está la empatía, la comunicación efectiva y pues obviamente la asertividad. La empatía que implica ponerme en los zapatos del otro, como lo conocemos comúnmente. La comunicación efectiva, que es cómo yo estoy expresando mis emociones y esto tiene que tener dos características, que yo las pueda exponer de manera clara, pero que mi interlocutor también tenga una escucha activa. Y por otro lado, pues la asertividad, ¿no? La asertividad que implica que yo comunique mis emociones, mis necesidades y ponga límites de manera respetuosa. Y esto va a conducir a que yo busque también el momento adecuado para decirlo y que la persona que me está escuchando también esté dispuesta para hacerlo en este momento, ¿no? Es buscar el lugar, el momento, la situación oportuna para comunicarlo. El quinto elemento, pues ya tiene que ver con lo que nos hablaban en los webinars anteriores, que tiene que ver con la resolución de conflictos y con ver el conflicto como una oportunidad, ¿no es cierto? Aprender estrategias de resolución de conflictos es muy importante porque allí estamos evitando las escaladas emocionales. Entonces, no dejo que esto, que puede ser una bola muy pequeña de nieve, se convierta en una avalancha. Entonces, cuando nosotros utilizamos técnicas de resolución de conflictos adecuadas en la familia, digamos que vamos a tener un abanico de posibilidades antes de llegar a situaciones de violencia. Entonces, la resolución de conflictos se nos vuelve una herramienta muy útil para la prevención de la violencia. Y obviamente, como lo veíamos también ayer en nuestro webinar de comunicación no violenta, pues claramente en la resolución de conflictos buscamos soluciones que sean en un gana-gana.
¿no es cierto? En donde todas las partes se encuentren satisfechas. Y dos elementos adicionales, ya para terminar, el sexto elemento es la gestión del estrés. Cuando identificamos las fuentes del estrés en la vida cotidiana, pues debemos encontrar la forma de darles manejo adecuadamente o de forma saludable. Entonces, ¿qué recomendaciones les doy para la gestión del estrés? Eh, el ejercicio físico es una de las cosas que más ayuda a bajar los niveles de cortisol en nuestro organismo. La meditación, la oración, el mindfulness, todas estas, digamos, como que terapias que nos permiten conectarnos en el aquí y en el ahora, también nos permiten tener esa conexión y además la meditación, la respiración profunda, como ya lo he mencionado, nos permite bajar los niveles de cortisol en nuestro organismo y esto hace que pues haya una mayor gestión del estrés. Y también es muy importante en este sexto punto de la gestión del estrés, también saber establecer límites. Esto es muy importante. Aprender a decir no cuando sea necesario y priorizar pues nuestra salud física, mental, emocional y psicológica. Porque claramente si no sabemos decir no, pues esto va a aumentar nuestro estrés y no solamente va a afectar nuestra salud física y emocional, sino que también nuestras relaciones familiares. Y por último, el séptimo elemento que quisiera, del que quisiera hablarles es la importancia del autocuidado. Es una de las grandes herramientas para la gestión emocional. Entonces, en familia siempre es necesario que cada miembro de la familia dedique un tiempo para sí mismo, hacer actividades que lo relajen y que lo hagan sentir bien. Puede ser leer, practicar algún ejercicio, tener un pasatiempo, tener actividades de vida social con amigos, familiares, y obviamente también implica mantener un estilo de vida saludable, comer bien, dormir lo suficiente, mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y estas herramientas van a propiciar que tengamos una gestión emocional adecuada, dado que si no implementamos estas estrategias, lo que vamos a hacer es que cada vez más haya un malestar general en los vínculos familiares y pues con estas herramientas vamos a llegar antes a las situaciones de violencia, de estrés, de conflicto y no vamos a tener que implementar acciones correctivas si estamos desde ya trabajando en estas acciones preventivas que nos van a ayudar muchísimo a fortalecer los vínculos familiares, la relación entre esposos y la relación con nuestros hijos. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo quería comentarles. Pues creo que vamos a generar un momentico de preguntas y resolver algunas inquietudes que tengan las personas que se encuentran conectadas. Profe, mil gracias. Buenísimo esos tips. Creo que nos sirve a cualquier persona y ese también es como el mensaje que tanto la profe, el Instituto de la Familia, el diplomado nos dice. Eso es para todo el mundo. Sufra o no sufra, es para todo el mundo. Y sin duda alguna esta charla de gran aporte para todos los que estamos acá. Y buenísimo poderlos escuchar. Tenemos 14 invitados acá. Nos gustaría escucharlos. em, no sé quién se anima. Gracias, Camilo. Gracias, Janet Guzmán. Hola, Claro, Janet, buenas Janet, ¿cómo noches. estás? Gracias a ustedes por este momento tan bonito. Muchas gracias. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, tengo una pregunta para la profesora Aida. Yo soy docente, trabajo en un colegio distrital, trabajo con adolescentes que oscilan entre los 12 a los 15, 16 años. Entonces resulta que estos chicos vienen de familias bastante
en conflicto, disfuncionales, reconstituidas, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces llega uno un lunes, 6:30 de la mañana, y ya vienen bravos, y ya vienen con iras, con rabias, pues ya uno sabe que eso ya viene allá desde la familia. Eh, la pregunta es, nosotros como docentes tenemos ahí dos cosas. La parte emocional que uno ya identifica que viene de allá, de la familia, pero también nos toca responderle a la parte académica. Entonces, yo como docente, enfrentándome a una niña o un niño que ya el lunes a las 6:30 llega con rabias, ¿cómo yo como docente puedo comenzar a ayudarles, pero pues sin invadir su privacidad? Porque obviamente ellos vienen blindados. Obviamente también tienen su parte de privacidad y no les gusta expresarla, pero sí se nota al momento de interactuar con los demás, pues ya se desfogan. Esa es. Muchas gracias. Gracias, Janet. Muy interesante tu pregunta. Mira, cuando nosotros em, estamos frente a una persona que está con una molestia a nivel emocional, digamos que tenemos como varias alternativas, pero lo que instintivamente me hace pensar a mí es, claro, es muy difícil llegar a abordar a una persona que viene con un malestar en el momento en que lo está sintiendo. Entonces, una de las cosas que nos aplica muy bien aquí, Janet, es la validación de la emoción, ¿no es cierto? Tú puedes decirle, fulanita, fulanito, sé que estás muy molesto. Mira, estamos validando. Veo en tu actitud, en tus cara, en tus gestos, que estás demasiado molesto. Me imagino que has tenido alguna dificultad fuera del colegio, porque claramente no se lo vamos a atribuir a su familia, ¿no es cierto? Fuera del colegio, me imagino que has tenido alguna situación difícil que te ha hecho llegar hoy al colegio con algún malestar. Eso es lo primero, validamos la emoción. Y mira, cuando uno valida la emoción de alguien, ahí haces una conexión súper importante y súper valiosa en esa persona. ¿Por qué? Porque le está reconociendo que para ti él es importante o ella es importante, ¿no es cierto? Entonces ahí ya haces una conexión. Cuando tú validas esa emoción, le das la posibilidad a la persona de que sea consciente de lo que le está pasando. Muchas veces no somos conscientes de nuestro malestar emocional. Estamos haciendo mala cara y todo el mundo se tiene que aguantar nuestra mala cara porque nosotros no somos conscientes de lo que nos está pasando. Pero claro, cuando yo me hago dueño de mis emociones, puedo ir a decirlo. Entonces ahí tú le estás ayudando a que él tenga conciencia de su propia emoción, pero que además, adicional a eso, la estás validando, pero ahora necesitamos que él haga el siguiente paso, que es la gestión emocional. Entonces allí yo te puedo proponer algunas alternativas. Uno, mira, fulanito, te propongo que vayas al baño, respires 5 minutos y vuelvas para ver si ya te sientes mejor. Estás dando un tiempo fuera, pero después de haber validado su emoción. Y si ya ves que es necesario, ofrécele tu ayuda. Sé que estás molesto por algo que te pasó y probablemente en este momento no lo quieras hablar, pero quiero ofrecerte pues la oportunidad de escuchar qué fue eso que te pasó y en la forma que yo te pueda ayudar lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que no encuentran en sus casas, querida Janet. No encuentran en su casa la posibilidad de expresar lo que sienten, de que se les validen sus emociones. Y qué bueno es que encuentren en la institución educativa, y te lo digo porque yo lo vivo todo el tiempo con mis estudiantes de pregrado. Claro, llegan con la cara larga, la cara caída o con los ojos llorosos. Oye, y qué bueno es que ellos sientan que hay alguien que se preocupa por lo que ellos están sintiendo.
Entonces, así podemos hacerlo. Claro, tú dices que es algo, que es una exigencia que tenemos todos. Tiene que responder con unos aspectos académicos, pero mira, si anteponemos a la persona como ser humano que siente, que vibra, que vive, que tiene problemas al igual que yo, mira, eso repercute positivamente en su rendimiento académico. Te lo puedo asegurar, porque yo de primera mano lo he comprobado con mis estudiantes. Cuando tú te interesas por lo que le está pasando a él genuinamente, ellos hacen un clic diferente y te van a conectar con el tema que estás dando en tu clase. Entonces, espero que estos consejos te hayan ayudado, Janet. Bastante. Muchas gracias, profe. Excelente. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más se anima? ¿Quién tendrá alguna otra pregunta? Camilo, tienes tu micrófono apagado, no te estamos oyendo. Ay, gracias, profe. Tenemos, bueno, no sé si Abril, Laura Valentina, Juan David, Lady. Tenemos aquí también a Viviana, Janet, a Jolier, Judy, Carolina, Joana, José, Sergio, en fin. Bueno, pues yo quiero hacer una pregunta, aprovechando que nosotros acabamos de iniciar la maestría, o yo acabo de iniciar la maestría de asesoría familiar. Creo que en este momento la profesora Aida me ha dejado claro qué significa una emoción con la literatura que uno ha tenido, ¿sí? Como que, por fin. Quiero que por favor me ayude, profe, con el tema de sentimiento. O sea, tú dijiste, es una intensidad más baja y su duración en el tiempo es más prolongada. Pero el ejemplo, porque uno puede decir es que tengo sentimiento de ira y la ira es una emoción. Ha quedado claro. Sí. Por ejemplo, bueno, gracias Judy por tu pregunta. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Esta mañana yo iba hacia el trabajo y había trancón, un trancón insoportable que me genera mucho malestar. Me da rabia que la movilidad sea así en Bogotá, me da rabia que porque no salí más temprano, me da rabia porque me cogió la tarde. Esa es la sensación de rabia. Entonces, yo voy manejando y tengo rabia. ¿Listo? Es una intensidad muy fuerte con una duración muy corta, pero luego aparecen otros sentimientos que son provocados por esa emoción. Entonces, ¿qué sentimiento puede surgir? Frustración, decepción, em, desagrado, esa sensación de angustia que voy a llegar tarde, fijo, mi jefe va a estar ahí y entonces me va a regañar por no llegar puntual. ¿Viste? Entonces, la rabia es esa emoción primaria, sí que aparece súbitamente y que me hace reaccionar. ¿Verdad? Pero la Sí. emoción, el sentimiento es lo que precede a la emoción, es lo que continúa después de que yo haya experimentado una, una emoción. Entonces, ¿qué pasa? Pues el sentimiento de frustración o de desagrado o desilusión o de frustración, ¿me va a durar todo el día? Probablemente no, probablemente ya después ya llegué a la oficina, llegué tarde, me tuve que excusar con mi jefe, me senté a trabajar y ya el malestar desapareció. ¿No es Me cierto? ha quedado claro. Las emociones son un poco más largas, digamos que se prolongan un poco más en el tiempo, pero algunas sí son permanentes. Por ejemplo, no sé, me engañaron. ¿Eso qué me genera? Tristeza, una tristeza infinita, ¿no? Que cada vez que lo recuerdo me dan ganas de llorar. Recuerdo y revivo esa emoción, pero que probablemente qué emoción, qué sentimiento me genera. Un sentimiento de desesperanza, de desilusión, de sentirme fracasado, pero claro, no, pues digamos que se espera que en algún momento de rencor, de ganas de vengarme, ¿no es cierto? Pero pues esperamos que precisamente con los recursos que cada persona tiene, esto uno lo pueda transformar en cosas positivas, ¿no? Porque los sentimientos, obviamente,
que no se gestionan también, pues también tienen efectos nocivos en nuestra salud física y en nuestra salud emocional, que es lo más importante. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Judy, con mucho gusto. Gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Tendrá alguna otra pregunta? Abril. Yo, Hola, Lady. Muy buenas noches. buenas. Yo quiero profundizar, ¿dónde podría profundizar en este tópico del conflicto como una oportunidad? Porque muchas veces no logro ver la oportunidad dentro del conflicto. Ok, bueno, te invito, Lady. Nosotros hace 2 días hicimos un webinar sobre esto, que ya pronto estará en nuestras redes sociales, y allí, digamos que vas a encontrar un contenido que te puede dar respuesta a esta pregunta. Pero también quiero invitarte a que te animes a cursar nuestro diplomado, porque precisamente este diplomado que estamos promocionando en esta noche, eh, digamos que a mayor profundidad, estas han sido conversaciones muy corticas que hemos tenido en estas 3 noches para darles a conocer algunos elementos, unas pildoritas muy sencillas de todo el contenido que está en nuestro diplomado, en donde tenemos todo un módulo que es precisamente de los conflictos. Entonces allí vamos a darles muchos elementos con una mayor profundidad acerca de cómo podemos convertir esos conflictos en oportunidades que nos ayuden a crecer como personas, a crecer en virtudes y a tener aprendizajes para el resto de nuestra vida. Entonces, allí, pues digamos que es un elemento esencial. Puedes volver a ver nuestro webinar, pero también te invitamos a que curses nuestro diplomado, que también allí vas a obtener herramientas muy útiles para gestionar estos conflictos de una manera adecuada. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Por ahí Abril también tenía su manito levantada. Abril, te escuchamos. Ay, se nos fue. Bueno, Janet, Gracias. Ya como a veces me pregunto, no te estoy escuchando, Janet. no, ahí, ¿me escucha? Ahí mejor. Sí, Bueno, señora. entonces acá dejo el cable. Sí, que como ya en la posición de asesores, a veces yo me pregunto cómo un asesor toma o no toma posición, como sabiendo que la persona es la que tiene las fallas, las dificultades, pero ¿cómo hace uno para no tomar partido? Voy a dar un ejemplo para que sea más claro. Eh, Está la niña de 12 años llorando porque la mamá le dice que no se hable con el papá. Sabemos que la mamá está fallando. Entonces, uno como asesor, ¿qué herramientas toma para, no sé, liberar a la niña de esa situación o animarla a que haga? Porque a veces uno como asesor, pues también, si uno se intromete mucho, pues también le toca uno tener unos límites. Claro, bueno, aquí estamos entrando en otro terreno, que nos salimos un poco del tema de la gestión emocional, pero bueno, no quiero dejarte con la pregunta. Mira, yo sé que ustedes están cursando el primer semestre de la maestría y poco a poco van a ir reconociendo cuáles son como esas posturas del asesor, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso que tú dices, nosotros dentro del acompañamiento desde la asesoría, nosotros tenemos una postura neutral, ¿no? Una postura que no, pues digamos que no busca tomar partida. Entonces, digamos que allí es muy importante que precisamente la niña sea consciente, digamos, tiene 12 años, ¿no es cierto? Entonces ella ya tiene la capacidad de darse cuenta, de identificar cuáles son esas posturas que están teniendo sus padres ante una situación de conflicto. Entonces es por medio de las preguntas llevarla a unas reflexiones profundas, sin tú decirle la que está haciendo mal es tu mamá, ¿no es cierto? O el que está siendo la víctima o el victimario es tu papá.
¿no? Bueno, pero ya yo sé que con tu profesora van a ir reconociendo cuáles son esas herramientas útiles para poder acompañar, digamos, desde la asesoría personal y familiar a estos chiquitos que pues tú acompañas, que también me imagino que es en primera mano esa atención que tú realizas, ¿no? Sí, señora, Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces bueno, estamos Janet, pendientes. Gracias, mi mamá. bueno. Yo las escuchaba y pensaba, ¿cómo será esa resolución de conflictos con los sesgos que tienen las personas, eh, pues para resolverlos? Entonces me refiero a, bueno, si es un niño y una niña, si es el hombre o la mujer, si es mi sesgo porque estoy discutiendo por algo que no estoy de acuerdo, pero yo también estoy sesgada. ¿Cómo puedo hacer para resolver? Me parece bien interesante ser asesor sin sesgos. Claro, y mira que eso, Joana, implica mucho de lo que estamos conversando, ¿no? Cómo el reconocimiento de mis propias emociones es lo que me da la capacidad a mí de validar las emociones de otros. Si yo logro hacerlo en mí, ¿no? Voy a tener la capacidad de ayudar a otros a validarlos, a aceptarlos, a reconocerlos, porque pues quien no ha experimentado rabia, tristeza, desagrado, miedo, esas emociones todo el tiempo las estamos experimentando. Y cuando nosotros sabemos cuál es la manera en la que nosotros reaccionamos, pues es más fácil lograr empatizar con las emociones que otros están experimentando en algún momento dado, ¿no? Emocional. Por eso Sí, hablamos de la las- importancia de hacerlas desde la familia, porque ustedes saben que la familia es el núcleo de la sociedad, es donde aprendemos a relacionarnos con los demás en nuestro rol primario, en nuestro núcleo, para luego irnos a nuestro rol educativo, a nuestro rol en el barrio, en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, pues, impregnamos a toda la sociedad. Entonces, por eso la gran tarea que tenemos como padres de familia y como educadores, los que somos educadores, es ayudarle a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a que ellos puedan tener desde la primera infancia un manejo adecuado de sus emociones, porque esto les va a permitir a ellos poder tener y construir sanas relaciones de convivencia en los diferentes contextos en donde ellos están. Y por eso nuestro diplomado, más que ser un diplomado dirigido a la atención de las violencias, quiere darles herramientas esenciales desde la familia, desde lo educativo, para llegar antes del conflicto. Y por eso, pues, tiene todo un carácter preventivo. Entonces, pues bueno, gracias, Joana, también por tu intervención. profe, a usted y buenas noches, que no lo saludé. Gracias. Con mucho gusto, Joana. Bueno, mientras alguien Yo, piensa, yo iba a Joana, pensar otra sí. cosa, no, que también se Discúlpenme, habla, me disculpo, tenemos una clasita a las 8, entonces estamos apenas para Ah, conectarnos al otro lado. Judy, pero antes, Listo. antes de que abandonen el barco, como digo, les va a mandar una lista de asistencia. Es un forms muy corto y realmente para saber si les interesa o no el diplomado, saber si estuvieron acá y poderlos invitar, por supuesto, a más actividades que vamos a realizar. Entonces, ya mismo se los mando y que lo tengan pues presente ahí y puedan ya, por supuesto, trasladarse a su próxima clase. Ya se los estoy Muchas compartiendo gracias. por el chat. Judy, a ti muchas gracias y a todos Gracias. tus compañeros. Ya se los comparto. Gracias, muy amables. Miren ahí Súper, para que lo den. agradecidos. Listo, bueno. Joana tenía su duda. Qué pena, Joana. no te preocupes, no, que como es importante también revisar las generaciones. Entonces,
o sea, pienso en mi propia experiencia con mis padres, que cuál gestión de emociones, eso está como complicado, que ahora digamos que con tantos años de la vida ya manejan otras, digamos, las experiencias a golpes, les ha mostrado manejar situaciones ya con más calma y los años. Pero pues enseñar a los niños es interesante, pero obviamente toca trabajar en mi generación, que no tuvo esa Claro. certeza para poderlo transmitir. Y pues Mira, Joana, tenemos que hacer una psicoeducación a nivel global. Por eso hoy en día los primeros que debemos formarnos y los que tenemos una gran responsabilidad con los niños y los jóvenes de nuestras generaciones es precisamente nosotros, los que no tuvimos desde esa primera infancia esa gestión emocional, porque primero nunca es tarde para aprenderla, porque a mí la primera que me cuesta gestionar muchas veces mis emociones, pero claramente si logramos nosotros empezar a reconocerlas como adultos, les aseguro que les ayudamos a nuestros hijos a que ellos las puedan gestionar mejor, ¿no? Entonces, en la medida que vamos trabajando en nosotros, si yo le enseño a mi hijo que yo me controlo cuando quiero ahorcarlo porque hizo algo, ¿no es cierto? Él aprende que también él la puede gestionar. Muchas veces educamos más con el ejemplo, ¿no, Joana? Entonces, claro, es muy importante aprenderlo así, ya estemos un poco grandes pero nunca es tarde para hacerlo. sí, señora, ¿sabes qué iba a decirte? Que no sé, pero no veo entro para poder inscribirme, pero no me sale el chat, no sé, tengo un problema aquí con el chat, no puedo ver el link. Espérame un segundo. No sé, Camilo, ¿tú sabes? Mm, se me corta un poco. ¿Cuál era la pregunta? Que no, que a Joana no le deja diligenciar el form, o sea, no le aparece el forms. ¿No te deja el Forms? Esperen, ya miramos qué puede ser. No sé, no sé si soy yo que tenga de pronto alguna dificultad, pero me meto a la burbujita de chat y me dice no se pueden descargar sus, ¿seré yo? Por alguna razón, pero entonces no puedo ver. A ver, pues yo ya tengo aquí algunas respuestas, entonces yo pienso que tal vez puede ser una configuración de tu Ya. computador, pero con mucho gusto ya les vuelvo a enviar el formulario. ¿Listo? A ver si puede ser el link o algo, tú sabes. De todas Igual maneras, Camilo, también le puedes dejar tu número para que ella te claro, escriba, ¿verdad? al final Sí, les sí, dejo el sí. número si tienes más dudas. Y ahorita intervendré, tendremos otra mano levantada, José José Alirio. Alirio. Te escuchamos, José Alirio. Entonces, si José Alirio nos escucha. José Ya Alirio, quisiera saber, gracias, buenas noches. buenas Quisiera Hola, saber noches. buenas si noches. dentro del diplomado nos van a entregar algún tipo de herramientas para gestionar este tipo de conflictos, solución de conflictos con personas de diferentes características, incluso patológicas, como las personas narcisistas y otras como pacientes depresivos, personas depresivas, ansiosas, etcétera, y también claramente dependiendo de la edad, el género, porque pues, ustedes saben que ahorita el tema del género está muy de moda, van a gestionar dentro del diplomado ese tipo de herramientas para poder trabajar en la solución de los conflictos. Gracias, esa es la pregunta, sino que es que voy en transporte público y pues ha sido difícil un poco acá hablar desde aquí, desde el bus. No, Gracias. pues agradecerte, José Alirio, por haberte conectado estando también en esta circunstancia. Y pues mira, dentro del diplomado se dan herramientas, pero no es tan específicas como estos casos que tú nos estás hablando, que ya tienen un carácter o una condición clínica. Damos, digamos, como unas herramientas esenciales desde la resolución de conflictos, desde la comunicación no violenta, desde la inteligencia emocional. Hacemos una contextualización un poco amplia de lo que es
los diferentes tipos de violencia y una metodología muy especial que hemos construido desde el Instituto de la Familia, y es precisamente cómo desde la casa, desde el hogar, desde la familia, se pueden llegar a hacer acuerdos de paz. Pero con este tipo digamos, de situaciones tan específicas que tú no le estás preguntando, con patologías clínicas, no lo tenemos, pero sí, digamos, de manera general, sí damos las herramientas. En mi cama, por favor. Muchas gracias, Bueno. muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, José Alirio. José Lirio se ha conectado a varias, ya lo tengo en el radar. Qué bueno, qué bueno. Pues esperamos Sí, que te animes al diplomado, José Alirio. Bueno, muy bien. Creo que ya no hay más manitos levantadas. Claro que sí, ahí estaré inscrito, ya es una decisión. Muchas gracias. Bueno, José genial. Alirio. Bueno, sí, no sé. A Mónica de aquí Argentina nos saluda. Mónica, un gusto tenerte desde Argentina. Y bueno, no, pues ya veo que pues ya resolvimos unas grandes dudas. De verdad, fue una sesión muy agradable, muy grata, que todos como siempre aprendiendo de la familia, de la vida, de las emociones, de los conflictos, de las oportunidades. Una gran reflexión que uno puede hacer en esta semana que le dedicamos a los tips de nuestro gran diplomado. Entonces yo les voy a dejar mi número de contacto para que cualquier cosa me puedan escribir a WhatsApp. Por supuesto, aquí también pongo el indicativo de Colombia para los invitados de afuera, que es +57. Ahí les dejo mi número y me pueden escribir cualquier duda. Ya tenemos las inscripciones abiertas. Asimismo, les recordamos el 10% de descuento que tienen por haber asistido a estos webinars. Este descuento que lo pueden aprovechar hasta el día lunes. También aprovecho para no solo, digamos, el link que les mandé de inscripción, sino el link para los que quieran registrarse. Entonces pueden registrarse acá de una vez e inscribirse a nuestro diplomado, iniciar este proceso, que es 100% virtual. ¿Esto qué significa? Que usted puede estar en Argentina, en Ecuador, desde su casa, desde su oficina, entra a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 9 de la mañana, a hacer sus módulos y aprender cómo prevenir la violencia intrafamiliar de género, y que el día de mañana le consulten y le digan, oye, tengo este tema, ¿cómo hago? Y ahí usted puede aprovechar todo lo que aprendió y explotarlo de una manera increíble. Puede ser un referente. Ayer nos preguntaban, ¿tienen egresados destacados desde el Instituto de la Familia? Muchos. Desde el diplomado, no, porque vamos a empezar hasta ahora. Y queremos que usted sea el primer egresado o la primera egresada que se vuelva referente para decir el día de mañana, no, es que tal persona lo hizo y wow. Tenemos a Lenis. Lenis nos colabora siempre con ese proceso de inscripción, con todo. Lenis ahí dejó sus datos también. Ahí está el número de Lenis. Y bueno, entonces ya lo tenemos aquí presente para todos ustedes. Les va a dar el link del diplomado, por supuesto, para que puedan acceder, lo lean con calma y nunca duden en decir de qué trata, no entiendo tal cosa. Estamos ahí para colaborarles. No sé, profe, si quieres agregar algo más. No, pues agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en este espacio por su tiempo. Estábamos a contrarreloj y teniendo en cuenta el partido de Colombia, que pensábamos que nos iba a jugar en contra, pero nos jugó a favor. Muchas personas conectadas, y bueno, agradecerles a todos por su participación, y que esperamos que de verdad el diplomado sea un espacio de mucho crecimiento y enriquecimiento, no solo para sus relaciones personales y familiares, sino para también impactar la vida de otras personas con esta formación. Muchísimas gracias. Gracias a todos y una feliz noche. Hasta luego. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias, feliz noche para todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao.